responder los diputados que formularon preguntas hasta por 20 minutos. Muchas gracias. Diputada Soraya Bañuelos, respecto a su pregunta de la prestación de servicios de empresas zacatecanas y el porcentaje de participación de las mismas, así como las adjudicaciones de obra, me permito informarle lo siguiente. Prácticamente en relación a los procedimientos de contratación, los programas en donde se adjudica por este medio son el Programa Emergente de Mejoramiento de Vivienda, Peso a Peso, Convenios y Ecotecnologías, lo correspondiente a Fondo de Infraestructura Social Estatal, Empleo Temporal, Movilidad Urbana, que actualmente se encuentra en gestión, y el apoyo a la vivienda del 2017 por FONAPO. De esta contratación tenemos que el avance del programa emergente de mejoramiento de vivienda, hay 6 procedimientos para cada ejercicio fiscal, sumando a la fecha 12 procedimientos. Del programa Peso a Peso, un procedimiento en el ejercicio 2017 con el municipio de Zacatecas y 15 procedimientos en el ejercicio 2018 con el resto de municipios. Programas convenidos y ecotecnologías, hay 183 procedimientos en el ejercicio pasado y en el actual 53 procedimientos. En el programa de empleo temporal, 2 procedimientos en el ejercicio 2018 y en el programa de movilidad, un procedimiento en el mismo ejercicio. En el apoyo a la vivienda 2017 se contabilizan 16 procedimientos. De estos, es grato comentarles que el 98% corresponde a contratistas y proveedores zacatecanos, todos por adjudicación directa. Actualmente se integra el comité y subcomité de adquisiciones, obras y servicios relacionados con la misma a efecto de que la asignación quede mucho más clara. Es importante aclararlo que el procedimiento por lo general se basa en la Ley de Obra Pública y sus servicios relacionados con la misma, en el cual establece todos los requisitos que se deben de cumplir tanto cuando es licitación pública como invitación a cuando menos 3 y adjudicación directa, que implica un monto que no puede ser inferior a 1.399.000 pesos con IVA incluido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 57 de la fracción A del presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018. Respecto a la pregunta del diputado Héctor Menchaca, la Agenda 2030 efectivamente fija una serie de compromisos de alcances sumamente interesantes. Y no solamente me remitiría a eso, sino también al programa Hábitat, que tiene que ver con los acuerdos que se contrajeron en la reunión de Quito, Ecuador. Derivado de ella, la Ley General de Asentamientos Humanos estableció una serie de principios a los que debió de sujetarse y que corresponden a esos principios de hábitat, y que precisamente nosotros hemos presentado una iniciativa ante ustedes aquí en el Congreso que deberá de retomarse y que ahora corresponde a ustedes regresarnos ese apoyo y que básicamente contiene lo que son los principios del desarrollo urbano. Pero no solamente eso, eleva el derecho, el tema de la ciudad, el tema de la movilidad urbana, de la igualdad de género, de la resiliencia urbana, de la accesibilidad, del espacio público y una serie de factores indispensables para que el desarrollo urbano se dé de manera armónica. ¿Cómo estamos haciendo esto? Pues, ¿qué porcentaje antes de continuar, me gustaría así decirle, antes de continuar con las siguientes preguntas que me hizo, decirle que lo estamos bajando, no solamente a través de esta iniciativa de código territorial y urbano. ¿Por qué territorial? Porque abarca básicamente todo lo que es el contexto, independientemente de si son comunidades urbanas o rurales. De cualquier forma, se tiene que controlar el crecimiento y su expansión física y el impacto que tiene sobre el territorio. Asimismo, respecto al porcentaje de la población que se encuentra en vivienda desocupada, decirle que hay aproximadamente 99,000 viviendas desocupadas en el estado de Zacatecas. Esto es grave, muchas veces se debe a que las viviendas están en la periferia por cuestiones de ubicación. Por eso la política de consolidación urbana debe de ir enfocada en cuanto a la adecuada localización de los asentamientos humanos. La otra son temas de inseguridad, otros tienen que ver con el proceso migratorio a Estados Unidos, donde muchas de las familias dejan sola la vivienda.
En fin, hay una serie de factores asociados a esa desocupación de vivienda. A pesar de que por otro lado tenemos una demanda, también hay una subutilización de la vivienda. ¿Cómo va la promoción dentro del polígono de expansión urbana Zacatecas-Guadalupe? Pues sí hay un polígono de contención que establece la CONAVI. Estos polígonos de contención son muy interesantes porque lo que promueven es la consolidación urbana y están referidos a 3 puntos fundamentales. El primero es que tenga conectividad a todos los servicios y que esté dentro de la mancha urbana actual. El segundo criterio es que tenga conectividad y que sea inmediato al límite de crecimiento urbano. Y el tercero, que está asociado a la generación de empleo, de tal manera que el empleo y la vivienda impliquen menores movimientos de desplazamiento de la población y que está asociado al tema de movilidad urbana. Por lo tanto, lo que hicimos fue empalmar o hacer una especie de buffer en donde se incluyen estos polígonos de contención con el área de expansión urbana, que está vinculado a su pregunta número 3, que tiene que ver con la expansión urbana de la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe, Jerez y Fresnillo, en donde no solamente ellos, sino todos los 58 cabeceras del estado tienen esa delimitación. Eso implica que el límite de crecimiento urbano está contenido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues regular juntos, ustedes y nosotros, de una manera más estricta en la aplicación de los instrumentos de planeación. Tienen que ser vigilados para que la autoridad municipal los aplique tal como están previstos y que además, estos polígonos de contención permitan incrementar y fomentar el desarrollo de la vivienda al interior de los polígonos de crecimiento urbano. Respecto a la pregunta de la diputada Perla Guadalupe Martínez, respecto a cómo está la resolución del conflicto de Rincón Guadalupano, permítame comentarle que es un tema que tanto les preocupa a ustedes como nos preocupa a toda la ciudadanía. Sin duda, este tipo de situaciones es difícil de valorar y de evaluar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ustedes desde la legislatura ser más estrictos y contribuir a que la normatividad en materia de riesgos sea más clara y precisa para que no se dé la ocupación de estos asentamientos de zonas de alto riesgo. Comentarle que cuando surge este asentamiento y se autoriza, no existía la Secretaría de la SEDUBOT y no fue atribución del gobierno del estado emitir ninguna autorización al respecto. Sin embargo, existe el compromiso del gobernador Alejandro Tello Cristerna de apoyar, aún sin haber tenido responsabilidad en el asunto. Es una acción que directamente está viendo la autoridad municipal y el Infonavit. Ya se han atendido algunas acciones por parte del Infonavit y existen mesas de trabajo relativas a este tema, no solamente con Infonavit, sino Secretaría General de Gobierno, Dirección Estatal de Protección Civil, la Presidencia Municipal y los propios vecinos afectados. ¿Qué es lo que sí estamos haciendo? Que creo que sería el punto. Estamos haciendo un estudio de resiliencia urbana Zacatecas-Guadalupe. Este sería de los pocos que hay en el país, sería de los primeros. ¿Qué es lo que tenemos que dar? Pues darle continuidad a este estudio de resiliencia urbana que acabamos de conseguir un recurso extraordinario con SEDATU porque no existía un recurso para Zacatecas en materia de desarrollo urbano y menos en la prevención de riesgos. ¿Qué es la resiliencia? Pues no es otra cosa más que la capacidad de la ciudadanía de reaccionar ante fenómenos naturales. Respecto a cuáles son las causas y a qué se está haciendo, bueno, ya le comenté lo que se está haciendo. Las causas, pues son asentamientos que propiamente se establecen en zonas que tienen características geológicas y edafológicas difíciles de contener y que son inherentes a fenómenos naturales más que la actividad humana. Sin embargo, la actividad humana también tiene implícito un efecto si la construcción de la vivienda no es la adecuada. Respecto a las acciones que tienen que ver con el extinto Instituto Zacatecano de la Vivienda Social, Coprovi Lloretza, si bien usted me pregunta sobre Coprovi Lloretza, sí me gustaría mencionar los 3. En el caso del Instituto Zacatecano de la Vivienda Social, se dio una liquidación desde hace aproximadamente años. Sin embargo, hay algunas personas que han pretendido vender sus casas, enajenarlas
y resulta que no se habían dado cuenta que no es posible enajelarlas porque no tenían el dominio ni la inscripción en el registro público de la propiedad. Por lo tanto, la Secretaría está coadyuvando para poder realizar esa regularización. En el caso de Coprovi, su liquidación se dio más o menos entre el 2013 y 2016. Para esto se transfirieron los recursos tanto a la CEFIN, a la Secretaría de la Administración, a CINFRA, hoy CEDUBOT, y está en proceso en aquellas viviendas que están en pago todavía. En el caso de Oretza, se encuentra en proceso de liquidación en coordinación con CEFIN, Secretaría de Administración, Secretaría de la Función Pública, y bueno, dentro de la Secretaría todavía hay un organismo que está llevando el proceso de liquidación de Oretza. Respecto a las preguntas que tienen que ver con el diputado José Dolores Hernández Escareño, de las acciones que se han realizado en el municipio de Guadalupe, es oportuno comentarle que se tienen aproximadamente 299 fraccionamientos, acciones de escrituración en fraccionamientos urbanos, así como 3 de fraccionamientos rurales y 233 de títulos de convenio con el RAN. También comentarle que respecto al total de los títulos y de la inversión realizada en materia de vivienda para los montos dentro del municipio de Guadalupe, bueno, se tienen una serie de acciones, es de los municipios que tienen mayores cantidad de beneficios. Importante comentarle que muchos de los programas que están en proceso de conclusión de vivienda no han sido terminados debido a que implica un subsidio por parte del gobierno federal a través de CONAVI. Hay programas en donde hay la participación tanto de la Secretaría de Gobierno Estatal, Gobierno Municipal y beneficiarios. Sin embargo, el subsidio no ha llegado debido a que por el sismo se tuvo que reorganizar todo lo que son los beneficios y redestinarse para la reconstrucción de las viviendas que fueron afectadas. Aunado que después, posteriormente, se realizó el proceso de veda electoral, después con la entrega-recepción de CONAVI, pues se tiene un proceso que ha retrasado algunos de los subsidios que se tenían pensados. ¿Cómo se ya está llevando el proceso de techo de adjudicación directa? Bueno, creo que ya lo respondí con la respuesta que le hacía la diputada respecto a cómo se llevan los procesos de adjudicación directa dentro de la Secretaría. Asimismo, en el tema del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, respecto a la importancia de los temas que se realizan en la Secretaría, como son los apoyos al mejoramiento de la vivienda, la regularización y la falta del entorno, creo que son temas que es necesario atender. Es necesario atender esos entornos urbanos y no considerar la vivienda como un ente aislado y la regularización también. Yo decía en mi exposición de la glosa que finalmente cuando haces una vivienda o haces una escritura estás haciendo ciudad y por lo tanto la conectividad de un fraccionamiento o un desarrollo tiene que ver con ello. Y ya voy a su pregunta primera, que tiene que ver con el transporte Zacatecas-Guadalupe. Sin duda, para mi punto de vista y para el punto de vista del propio Plan Estatal de Desarrollo, es uno de los proyectos prioritarios. Le voy a comentar por qué. Es un proyecto de demanda social. Es una realidad recurrente que día a día la población pide un mejor sistema de transporte. Actualmente se tiene un déficit en la calidad del servicio, existen sobreoferta de unidades, existen tiempos de espera mayores a 30 minutos de las personas esperando en una parada de autobuses. Aunado a que si se sube la persona al autobús, las condiciones del servicio son muy malas. La antigüedad de la flota muy, muy grande, de aproximadamente 20 años, con un manejo de combustible, de diésel, tarifas que no corresponden a la calidad del servicio, no hay oportunidad en el mismo, no hay un control y monitoreo de la flota, hay fuga en cuanto al manejo de combustible, a la operación adecuada de tarifas preferenciales y otro. Usted menciona al PIMUS. El PIMUS efectivamente tuvo ese costo de 14 millones de pesos realizado en el 2012-2013. Aquí lo interesante es que en el 2016
se actualizaron algunos datos y por primera vez un PIMOS a nivel nacional se publica en el periódico oficial para ser obligatorio. ¿Qué significa esto? Que posicionas en un primer lugar el tema de transporte, de la movilidad, de la accesibilidad de personas con discapacidad, de ciclovías. Es decir, el PIMOS no solamente es transporte. Y bueno, ¿en qué consiste? Es importante socializarlo, coincido. Ahorita estamos en una fase en la que se concluyeron una serie de estudios para poder establecer un diseño y ese diseño es el que tenemos que empezar a socializar. Tiene 4 rubros fundamentales que son infraestructura, lo que es la propiamente actualización y renovación de la flota, la parte operativa de la administración, no solamente por los transportistas, sino también por el gobierno, y la parte que tiene que ver con el uso de tecnologías. Si tenemos un uso de tecnologías, podemos apostar hasta la prevención del delito. En reserva territorial, efectivamente, es muy propositiva la propuesta de crear una ciudad en donde se construya vivienda para los sectores más desprotegidos de la población. Respecto también de las, bueno, me parece que ya contesté las preguntas que se me hicieron. Sería cuánto. Muchas gracias, ciudadana secretaria.